una región tan pequeña, las oportunidades son pequeñas también. Si yo quiero algo hasta que no lo pueda tener, no puedo descansar por... ¿Cuántos años tienes, Karen? Yo tengo 26. 26 años. ¿Y ya compraste tu primer apartamento? Sí. ¡Wow! Yo siempre he dicho que si uno va a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Tiene 26 años. Comenzó a los 18, llegando a una ciudad sin conocer a nadie, con el sueño de estudiar y crear su empresa. No sabía ni de qué. Con muchísimas dificultades, compromiso, Karen no solamente estudió 2 carreras, aprendió a ser empresaria, ya está creando su propia empresa, ya tiene su apartamento. Y lo que ha hecho es extraordinario, no porque sea difícil, porque cualquier persona puede hacerlo, sino porque la mayoría de las personas no lo hacen pudiéndolo hacer. Ella es una inspiración, lo fue para mí, espero que lo sea para ti. Este episodio está espectacular. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿usted cómo está? Muy bien, bueno, gracias por estar aquí. Cuéntame un poquito, ¿cuántos años tienes, Karen? Yo tengo 26. 26 años. ¿Y ya compraste tu primer apartamento? Sí. ¡Wow! Increíble. ¿Y qué más haces? Yo soy manicurista Ajá. y trabajo de tiempo completo. También estudio. ¿Trabajas de tiempo completo para otra persona o para ti? No, para mí. O sea, tienes tus propios clientes. Sí, sí, señor. Yo trabajo como independiente. ¿Y qué más haces? Soy estudiante, voy en 9º semestre de Administración de Empresas. ¡Wow! ¿Y quién te paga la carrera? Yo mismo me la pago. ¡Wow! Tremendo. ¿Y vives sola? No, en ese momento vivo con mi novio y con mi hermano. ¿Y entonces entre los 3 pagan los gastos? Sí, nos hicimos un acuerdo y nos dividimos los gastos y cada uno ya sabe la responsabilidad de la casa. ¿De dónde eres tú? Yo soy de un municipio que se llama Palestina, Ajá. queda en el Huila. Y es un municipio pequeño. Sí, tiene 10.000 habitantes, es pequeño. ¿Y hace cuánto te viniste? Yo vivo en Cali hace 8 años. O sea que tenías 18 años cuando llegaste acá. Sí, cumplí. ¿Y te viniste sola? Sí, solita. ¿Cómo tomaste esa decisión? Me vine a buscar oportunidades porque en una región tan pequeña las oportunidades son pequeñas también. Entonces yo quería comerme el mundo, quería estudiar, entonces vi la posibilidad de venir aquí. Si no podía estudiar, aprender algo. ¿Y tu papá qué hace? Mi papá cultiva café y lo entrega así al consumo y mi mamá pues le ayuda en las ventas y... O sea que le toca duro porque es un agricultor Sí, a mi papá le toca muy y duro. pues los agricultores pequeños no están industrializados, No, le toca claro. muy duro No, y el clima y todo. Claro, ¿Sí? él le toca muy duro. ¿Y de dónde sacaste esa tenacidad? Yo creo que eso es herencia de mi papá, ¿Sí? porque crecí siempre viéndolo trabajar demasiado. Y yo creo que él me enseñó a que si yo quiero algo tengo que esforzar por tenerlo. Si yo quiero algo hasta que no lo pueda tener no puedo descansar por... ¿Y tú trabajas en la finca también? O sea, Sí, cuando estaba allá con él yo cogía café con mi papá. O sea, no me iba pues a los lotes Sí. pero sí cerca de la casa recogíamos café. Tienen unos secaderos como a secar el café, al proceso que él hace allá, claro que sí. Terminaste la secundaria y dijiste me voy para Cali. ¿O qué? Pues no así, como porque esas decisiones son... No son tan claras. No, sí, son sí. difíciles. Yo veía que hay muchas circunstancias que hacen que tal vez las personas se queden en un solo lugar. Un ejemplo, mis compañeras de clase ya tienen hijos, tienen esposos, o sea, hay algunas que no han podido estudiar, o sea, si se quedaron ahí simplemente se conformaron con lo que les tocó y ya. Pero yo quería algo diferente, yo quería... Sobre todo lo que me impulsó a venir acá fue a venir a estudiar. O sea, tú decidiste que ibas a estudiar como fuera. Si me quedaba allá, tenía que estudiar lo que me tocaba, no lo que yo quería. Yo inicialmente quería estudiar enfermería. Vine acá y lo hice y yo soy auxiliar de enfermería. Pero yo llegué, fue enfocada a estudiar. Yo dije, si yo no me voy con un enfoque, yo nunca voy a poder hacer lo que vine a hacer. Porque tú sabías que tú eras la que tenía que crear tus circunstancias. Sí, claro. Uno es el que se labra su propio destino. Y llegaste, ¿qué hiciste para salir? Porque los primeros pasos siempre son los más difíciles. Sí, pues inicialmente viví con una tía, pero vivía muy lejos de donde yo trabajaba. Yo empecé, como estudiaba enfermería, empecé trabajando como médico vascular. Y trabajaba todo el tiempo y me iba a estudiar en las noches, entonces llegaba a 11 de la noche y era Muerta. Sí, claro, no, y era un barrio peligroso. Sí.
¿Con eso pagaba la renta y el transporte y la comida? Mi papá me tuvo que ayudar un tiempo Sí. a pagar lo del estudio, mi papá, pero yo pagaba mis cosas, digamos, el transporte, me pagaba muy poquito. Entonces, como veía que ganaba tan poquito, vi que en un salón de belleza había un aviso de que se necesitan manicuristas. Y yo decía, si yo veo un letrero que necesitan manicuristas, yo me voy a arriesgar y voy a ir a presentar una entrevista porque yo sé que yo sé hacer algo diferente y voy a probar. Entonces presenté la entrevista y al otro día me dijeron que si podía empezar al otro día, podía ir. Pero tú no era que tuvieras una profesión de manicurista, sino No, que eras un cursito un pequeño y curso. te lanzaste. Sí, porque es que para uno ser esteticista, o sea, todo el tema de la belleza tiene que estudiar mínimo 2 años. Y yo solo estudié 1 año. Dicen que tienes que estudiar 2 años, pero en realidad no tienes que estudiar 2 años. No, ¿Cierto? digamos, no, si a mí me gusta lo que yo hago y lo hago con amor, yo pienso que uno se esfuerza y lo aprende en menos tiempo. Exactamente. Y sobre todo que las muchachas cuando son adolescentes se pintan, se cortan, que eso es un entrenamiento, ¿de acuerdo? Sí. Entonces tú dijiste, bueno, ya tengo esto. ¿Y eso cambió tu trabajo con el médico? Sí, Y empezaste a ganar más plata. ganaba un poquito más, pero digamos que tenía que invertir más tiempo para ganármelo. Digamos que eran más los horarios de trabajo que tenía que hacer para ya. ganar un poquito más, porque en las peluquerías se gana por un porcentaje, digamos, los clientes van y Ya. yo gano por porcentaje. ¿Y por qué decidiste tener que trabajar más para ganar lo mismo? Porque yo quería tener mi propia empresa. Resulta que cuando ya me di cuenta que yo estudié eso por vocación, porque yo quería, o sea, ayudar a las personas, podía hacerlo de otra forma. Si yo tengo una empresa, puedo ayudar a muchas personas a obtener un trabajo, a mejorar sus ingresos, a mejorar su estilo de vida. Entonces lo que tú hiciste fue tomar tu trabajo como una oportunidad de educación, Sí, no como un trabajo. Y eso es algo que yo le digo a la gente, mire, si está sentado, vaya, trabaje gratis, Claro. ¿cierto? Al menos aprende y al menos abre oportunidades y todo Sí. por ahí viendo Netflix o quejándose de la vida. ¿No? Entonces tú vas, escoges un trabajo en el que tienes que trabajar más para ganar apenas lo mismo y además más inseguro porque Sí, no claro. era un sueldo, sino era una comisión. Claro. Entonces eso es un desafío grande. Sí. Y además me imagino que ahí eras la más joven de todos. ¿no? Sí, la más pequeñita. ¿Y cuáles fueron los miedos más grandes y cómo los superaste en ese momento? Miedo grande era que, para mí en ese momento era que llegara un cliente y que yo no pudiera hacerle el trabajo que a él le gustara, que quedara inconforme con el trabajo. Yo veía videos por internet, si había algún curso adicional, digamos, en una academia de 2 horas, de, no sé, un fin de semana, yo iba y lo hacía porque yo quería que el cliente siempre estuviera a gusto conmigo. Bueno, mira varias cosas que yo veo en lo que tú me estás contando, que es la historia de una persona exitosa. Y yo te voy a decir, tú vas a ser millonario, te lo puedo garantizar. Y ahorita vamos a ver de cómo maneja la plata, que yo ya me imagino. Pero mira, primero, las circunstancias no deciden tu vida. No. Las circunstancias te ponen unos límites, obvio. Eso no es que, no, es que yo quiero hacer... No, hay unas condiciones. Segundo, yo decido lo que yo quiera. Tercero, yo voy tomando decisiones no solo a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, no es únicamente yo trabajo aquí, sino trabajo porque eso me va a ayudar al próximo paso. Y entonces tú querías ser empresaria desde el comienzo. Sí, yo dije, pero yo no lo puedo hacer así nomás. Exacto. Eso es dejarse ayudar, porque no es voy a ser mi empresa, soy emprendedor y yo lo puedo hacer solo. No, primero tengo que ver cómo funciona el negocio, Claro. cómo cobran, qué es lo que espera un cliente, cómo le puedo dar al cliente lo que él quiero, cómo manejo los recursos dentro del negocio. Y además, en vez de quedarme, estoy cansada, estoy trabajando mucho, voy a tomar cursos adicionales, porque al mismo tiempo estás estudiando, ¿no? Sí, yo cuando decidí lo que quería hacer, yo dije, yo quiero estudiar para formar mi empresa porque hay muchas cosas que uno no sabe. Puede ser que yo sea la mejor manicurista, pero si yo no sé manejar mi plata, yo no sé escuchar a un cliente, yo no sé cómo hablar con mi cliente. O sea, son cosas que uno tiene que, como dice usted, dejarse guiar, uno aprender. Y yo decidí estudiar administración de empresas por eso. Me matriculé
y empecé a estudiar por las noches. Y desde que me matriculé yo dije, esta es mi carrera, eso es lo que a mí me encanta hacer. Y, y estudiaba pues de noche y trabajaba en el día como manicurista. Bueno, ahí ¿cómo manejabas tu plata en ese momento? Pues al principio fue difícil porque no tenía tantos clientes. Uno siempre cuando inicia, uno es como el miedo de que, ay, ¿será que me va a llamar? ¿Será que no? Pero yo pienso que es como la constancia, la perseverancia. A mí no me importaba levantarme temprano. Si el cliente tenía que ir a la oficina a las 8, yo le podía decir, no, pues yo voy a las 6 a hacerle las uñas y a mí no me importa madrugar. El tiempo que me quedaba libre, no sé, a mí me encanta leer, entonces cuando no tenía clientes me ponía a leer o a estudiar algo. Siempre busco una forma como de aprovechar el tiempo porque yo pienso que hoy estoy joven y mañana yo no sé, o que hoy estoy así y mañana no voy a tener las energías para poder trabajar o tal vez para sentarme a leer un libro. Pero tu plata, tú la manejabas, llevabas la cuenta cuánto te has ganado, cuántos Sí. eran tus gastos, o sea, eras organizada con tus números. Hasta ahora, digamos que la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy en día es muy fácil, digamos, uno llevar una contabilidad. Pero yo siempre he llevado mi agenda. Yo siempre he sido muy organizada. Pongo mis gastos, mis ingresos y para lo que trabajo primero es para pagar mis obligaciones. ¿Y alcanzas a ahorrar? Sí, alcanzo a ahorrar porque inicialmente cuando yo empecé la universidad yo tenía ahorros antes de eso para poder pagar mi primer semestre. ¿Cuándo decidiste que era el momento de salirte de ese lugar para crear tu propio negocio? Resulta que en esa peluquería también ofrecen el servicio de estética y yo veía que una esteticista gana mucho más que una manicurista. Entonces yo decía, ¿qué tiene ella que yo no tengo que gane más? Estudié estética, hacía depilación con cera y le pedí la oportunidad para realizar ese servicio, para ganar más. ¿Y cómo estudias? ¿En dónde? ¿Cómo? O sea, estudié en una academia acá en Cali. O sea, que además de que estudias en la universidad, Sí. además de que trabajabas, te buscaste el Sí. tiempo para estudiar y la plata, porque me imagino que te gustó. Con una compañera de la peluquería me dijo, no, pues hagamos el curso. Y lo hicimos, íbamos a estudiar los sábados. Entonces acabamos el curso y yo le pedí la oportunidad a la dueña de la peluquería, pero me dijo que no. Me dijo, no, yo quiero que usted sea manicurista. Wow. Entonces, No, o sea, no quiero que crezca. sí. Claro. Entonces yo llegué frustrada a mi casa y yo dije, pero ¿por qué me dijo que no? Si yo me esforcé muchísimo para aprender algo y yo creo que soy buena también porque es que yo siempre he dicho que si uno va a hacer las cosas hay que hacerlas bien. Entonces yo estaba frustrada porque me había dicho que no y decidí que ya no iba a trabajar más allá. Dije, no, si ella no me da la oportunidad, entonces yo me voy a quedar aquí como manicurista siempre. Sí. Y no voy a ganar más de lo que me gano aquí y voy a estar todo el tiempo acá. Sin crecer. Sí. Entonces fue ahí donde decidí retirarme de la peluquería. ¿Pero cuál fue la opción? Podía conseguir trabajo como enfermera o podía hacer mis servicios a domicilio. ¿Y cómo empezaste a promoverte para hacer servicios a domicilio? Mis clientes cuando iban a la peluquería, pues algunos me llamaban para pedir cita, porque yo llegué a trabajar ahí y de un momento a otro se me llenó la agenda, no sé, o sea... Porque eras buena. Sí, yo hago mi trabajo con mucho amor y la verdad desde que llegué siempre tuve muchos clientes. Entonces cuando me salí iban a buscarme y ya no me encontraban. Entonces... Te escribía. Sí, me llamaban. Me decían, Karen, usted se fue y no me dijo nada, ¿usted dónde está trabajando? Yo voy donde usted esté. Entonces yo dije, bueno, voy a ver esto como una oportunidad, le voy a empezar a hacer mis servicios a domicilio, que eso yo lo puedo hacer. ¿Y económicamente al comienzo era menos de lo que ganabas en otro trabajo o fue igual? Fue más. Aunque había días flojos. Sí, en la peluquería, es un ejemplo, en la peluquería me ganaba 30.000 pesos y trabajaba todo el día de 8 a 8. Te pagaban el día, no te pagaban por trabajo. Sí, por porcentaje, pero era muy poquito. Digamos que los servicios eran Sí. muy baratos porque era una peluquería donde llegaba mucha gente. Wow. Entonces empecé a ver que yo con 2 servicios ya me hacía lo que me hacían todo el día en la peluquería. Y yo dije, no, yo tengo que hacer domicilios porque tengo tiempo libre para estudiar, hasta hacía ejercicio. Imagínate, yo allá en la peluquería no podía tenías hacer nada. No, y ganaba más. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo voy a hacer y yo sé que si yo me dedico en 2 años yo puedo
ganarme el doble o el triple de lo que me estoy ganando ahora. Y así fue. Sí, sí, hasta más. Mucho más que eso. Sí, claro. Claro. Cuéntame cómo compraste tu apartamento. Yo siempre he soñado con tener un apartamento lindo y acá en Cali era mi mayor sueño. Yo creo que yo me levantaba a trabajar todos los días por eso. Y resulta que, pues con tanta cosa que me pasó antes, yo hice como la compra de un apartamento, pero era muy lejos. ¿Ya habías comprado uno? Wow. Sí, pero hice un desistimiento porque al cambiarme de trabajo, como yo había pasado una carta laboral, yo estaba pues ganándome unos ingresos en esa peluquería y al cambiarme pues yo ya no tenía cómo demostrar mis ingresos. Sí. Entonces cuando me hicieron el estudio del crédito, no me aprobaron, no me aprobaron el crédito. Por fortuna. Sí, la verdad sí. Y tal vez en ese tiempo no estaba preparada como ahorita que estoy segura de muchas cosas y cómo lo voy a hacer. O sea, tal vez yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora conocí a alguien, entonces nos fuimos a vivir juntos para así reducir los gastos y en enero nos entregan el apartamento. Entonces... Wow, felicitaciones. Muchas gracias. Y entonces ya es tu primer apartamento. Sí. Tu primero, ¿cierto? Porque vas a comprar uno al año, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? El primero, sí, claro. Sí. Pues te vas a preparar para hacerlo, Sí. pero en 2, 3 años vas a poder estar lista para crear. Sí. Porque me estabas diciendo que tú ya estás subcontratando a otras muchachas y les estás enseñando. Cuéntame un poco de eso. Pues resulta que en la universidad me abrieron la mente, porque antes yo pensaba que, ¿cómo hago para ganar más? Pero ya digamos que la agenda se me llenó tanto que yo ya no podía atender más clientes. O sea, yo digo que soy bendecida, gracias a Dios tengo muchísimos clientes, pero me formaron con una visión diferente. Yo puedo ganar más. Resulta que vi la posibilidad de contratar una manicurista que me ayudara. Ella se llama Lorena. Ella más que mi colaboradora es una amiga porque ella confió en mí. Y le hablé de lo que yo quería hacer. Le dije, Lorena, mire que yo tengo una idea de negocio y usted es la primera persona que se la propongo. Sí, yo quiero trabajar con usted porque yo sé que usted es una excelente manicurista. Y lo que más quiero yo es que usted tenga tiempo para pasar con sus hijos. Entonces, si usted viene a trabajar conmigo, yo le voy a brindar esa posibilidad de que usted se gane más o igual de lo que está ganando, pero que usted tenga tiempo para pasar con sus hijos. ¿Y le funcionó a ella? Sí, resulta que al principio pues tenía miedo, como todos. Y me dijo, yo le voy a ayudar, pero le voy a ayudar medio tiempo. Porque, pues, y yo la entiendo, porque sí, tenía que ensayar, no podía soltar todo, sí. Ella no podía renunciar donde estaba. Entonces empezamos así, ella trabajaba medio tiempo y yo empecé a agendarle las citas, pero yo me las llevaba a trabajar conmigo. ¿Y cómo conseguías las citas tú? No, eran con mis clientes, pero yo dije, yo tengo que ensayar o yo tengo que buscar la forma en la que ella pueda trabajar como si fuera yo. Entonces empecé haciendo como ensayo y error. Esto me funciona, esto no me funciona. Entonces agendaba las citas y le preguntaba a la clienta que si podía llevar a alguien para que me ayudara. Algunas me decían que sí, otras no, me decían que no. Entonces a las que me decían que sí, yo la llevaba, ella me ayudaba, digamos yo hacía las manos y ella hacía los pies, o sea, me demoraba la mitad del tiempo en la que me iba a demorar si fuera una cita pues yo sola. Y le mostré la forma en la que yo trabajaba, en la forma en la que yo me dirigía a los clientes, las cosas que utilizábamos que fueran de buena calidad, la forma en la que ella iba vestida, o sea, teníamos un uniforme, que fuéramos una sola. Profesional. Sí. Entonces se nos creció ya el negocio y le dije, Lorena, hay más citas para agendar. ¿Usted me va a ayudar por la tarde? Pues ella no me dijo que sí una vez, pero en la siguiente semana me dijo, sí, agéndeme por la tarde que yo voy a trabajar de tiempo completo con usted. Y hace un año estoy trabajando con ella es mi mano derecha, me ha apoyado en todo. Entonces, ¿qué porcentaje le das a ella? A ella le pago el 75%. ¿Y con eso ella gana lo mismo, mucho más de lo que ganaba antes o cómo? Pues no me atrevo a preguntarle cuánto ella ganaba en la peluquería,
Pero como era en la misma peluquería Sí. donde yo trabajé, porque yo ya la conocí, yo pienso que ella gana muchísimo más ahora que está trabajando conmigo y tiene tiempo. Bueno, pero esas preguntas son útiles que tú las hagas como empresario. Sí, claro. Porque tú quieres tener los elementos para tomar la decisión. Y como tú confías, y ambas confían una en la otra, entonces tú mira esto, qué te gustó, qué puede ser mejor, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ganar más plata? Ah, no, en eso sí lo hacemos. Y trato de escucharla todo el tiempo. Perfecto. ¿Y entonces cómo consigues los clientes por referencias o usas las redes? Muchos, yo diría que la mayoría son voz a voz. Porque te has enfocado en la calidad Sí. y en el servicio En la y calidad en del- mantener el profesionalismo, no en crecer como loca, sino... No. Y tienes una persona o ya tienes dos. Estoy capacitando a otra manicurista en estos Perfecto. momentos. ¿Y cuántas piensas tener? Cuando termine la universidad, que termine en junio, tener esta manicurista ya Formada. Formada. O sea, dos. ¿Y cuánto tiempo te demoras formando una manicurista? mínimo 6 meses. 6 meses. Que Sí. salgas así para trabajar ya. O sea que ahorita tu cuello de botella es formar más. ¿Cómo hacerlo más rápido? Sí, ¿Qué podrías hacer para formar más personas más rápido? dando cursos por internet. Podrías hacer cursos por internet y si lo haces localmente, porque a ti te interesa inicialmente que sean locales, que hacer sesiones de práctica entre ustedes. Sí. Eso lo puedes hacer. ¿Y en cuánto tiempo podrías ahí formar una persona? Si le dedico más tiempo, podría menos. En 3 meses. En 3 meses. Y en 3 meses podrías, si lo haces usando la red y dando cursos en video y sesiones prácticas, ¿cuántas podrías formar al tiempo? A corto plazo, Sí. mínimo me tengo que hacer este año 10, sacar 10 manicuristas. Imagínate. Y con 10, tu nivel de ingresos se multiplica por cuánto. Lorena me deja a mí semanalmente 150.000. O sea, son 6 millones al mes, solamente Solo. eso más lo que tú haces. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes qué es lo hermoso de eso? Que si tú te gastas un par de años entrenando, digamos, 40 o 50 o 60 y creando el negocio, después sí puedes hacer clases en internet para enseñarle en todas las partes. Sí. Y un curso de eso lo puedes vender en 300, 400 dólares. Y eso lo puedes hacer con videos. ¿Qué te parece Sí. eso? No, eso es Ah, excelente. o sea que tú podrías, por ejemplo, esas 10 mensuales que se conviertan en clientes tuyas, ganas 4,000, 5,000 dólares mensuales. ¿Qué tal eso? Pero lo podrías hacer. Sí, claro. Pero mira, yo he aprendido así, ¿cierto? Hago mis estudiantes y todo, y voy creando equipos, pero haciéndolo primero, porque lo que quiere la gente es ganar plata fácil, sin darle el servicio. Y si lo que tú estás haciendo que es asegurándote, por ejemplo, que esta muchacha gane plata, porque si no gana plata, el negocio se te acaba. Sí, O sea, claro. uno tiene que estar comprometido a que las personas van a crecer financieramente. Entonces, ¿qué te parece? Que tú te propongas ese camino a 3, 4 años. ¿Sí? Y yo te voy a hacer esto, te voy a regalar 2 becas. Voy a hablar con 2 amigos míos, que es Luis Eduardo Barón del Instituto de Negocios, y te voy a conseguir otra beca con otro amigo que se llama Jaime Hernández, que hace embudos, para que tú puedas aprender eso mientras haces lo demás. ¿Qué te parece? Entonces, como ahorita tú estás en tu universidad y estás llena, en junio tú me avisas y yo te abro los cursos. ¿Qué te parece? No, muchas gracias. Ah. Estoy muy feliz, la verdad. Y por supuesto, Karen, te voy a regalar mi curso del programa avanzado para que tú con tu novio aprendan a invertir en bienes raíces. ¿Qué te parece? No, muchas gracias. ¿Ah? Entonces tú me dices cuándo te los abro. Yo sé que esos programas te van a ayudar en forma sustancial y me ha sido un honor estar contigo. Ay, muchas gracias a usted por la invitación y por esta oportunidad que me brinda hoy. Muchas gracias. ¿Qué seguridad hay de que tú puedas facturar 5,000 dólares con lo que yo te estoy diciendo en 3, 4 años? No, toda la seguridad. Si fueras una empresa, compraría acciones en ti. No, y la voy a hacer, la verdad. Yo sé que lo puedes hacer. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a esos muchachos que dicen que no tengo plata, que es que mis papás no me ayudan, que yo vivo en un pueblo miserable? Pues yo le aconsejaría a la juventud hoy en día que crean en ustedes mismos, en que tengan un objetivo, una meta clara en la vida, porque si uno no tiene metas, uno nunca va a lograr un propósito en la vida. Uno tiene que tener un propósito en la vida para lograr lo que uno quiere. Uno mismo se encarga de labrar su destino, de ser la persona exitosa que siempre uno ha soñado, de tener sus metas siempre ahí,
y nunca dejar de creer en uno mismo. Bueno, y a ti que estás escuchando o viendo esto, mira, Karen la conocí haciendo las uñas de mi esposa y viéndola con su compromiso, su mística, su profesionalismo, me inquietó y ella solamente con esa actitud abre muchísimas puertas, que es lo que tú puedes hacer en ese momento. Fíjate, cuando ella comenzó, no tenía el conocimiento, tomó el riesgo y se comprometió a mejorarlo cada vez un poco más. Mira lo que tú puedes hacer en tu vida que está a tu alcance. En vez de estar quejándote, en vez de estar echando la culpa a los demás, reconocer que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.